alegría estar aquí reunidos con tantos hijos de la Virgen María que tanto amamos. Y gracias a Orestela y a las hermanitas del Santuario de Nayu. Y, pues les voy a contar así brevemente, ¿verdad? Mi experiencia en el retiro espiritual de ahora de julio allá en Nayu. Y fue un regalo maravilloso de la Virgen. Yo desde hace muchísimo quería conozco a Sor Estela desde hace, no sé, unos 6 años, tal vez. Me contacté con ella para ir a Nayu y por un montón de razones no podía. Yo organizo peregrinaciones y ya tenía todo listo para ir en el año de la pandemia, luego em, y ya no se pudo, ¿verdad? Y este año, pues, se fue dando todo de una manera de verdad sobrenatural, porque ir desde Guatemala a Nayu es costosísimo y es un poco complicado, pero se me fueron abriendo las puertas y pude ir con mi amiga Annie Reyes. No fui en grupo, sino con Annie, y allá nos reunimos con Lucy, que también es una peregrina guatemalteca. Así que fue una experiencia maravillosa porque iba como peregrina, ¿verdad? Y allá nos unimos con un grupo de habla hispana que iba de Los Ángeles con Rebeca, que le mando un fuerte abrazo, y estaba Edith, que ya vi que está aquí conectada también. Y pues esas amistades y esas uniones que solo la Virgen sabe, puede hacer, ¿verdad? Porque fue maravilloso con el padre Roberto también de California. Y pues empezamos emocionados de llegar y empezar a reunirnos con muchos peregrinos de otras partes del mundo. Y las hermanitas, pues conocer a Sor Estela en persona y a las otras hermanitas fue un sueño hecho realidad para mí y para todos los que íbamos por primera vez. Tenían todo súper bien organizado, era un ambiente de alegría y de paz y de unión. Y pues lo primero que me encantó es que nos organizaron por diferentes hoteles y por grupos idiomáticos. Y cada hermanita tenía como a cargo un grupo. Sor Estela estaba con nosotros todo el tiempo. Y en los hoteles habían unas pancartas de bienvenida en todos los hoteles. Decía: bienvenidos peregrinos del mundo al santuario, al aniversario de la Virgen de Nayo. Y así tenían detalles tan especiales. Luego pues nos llevaron a conocer el santuario, que eh, estaba como a unos 3 o 5 kilómetros del hotel. Todos nos teníamos que mover en bus. Y llegamos pues al santuario a conocer. Todos tienen como un museo, una sala muy bien organizada de todos los milagros eucarísticos y de todas las manifestaciones que han habido allá, en fotos y en objetos, con sangre, con las heridas de Mamá Julia. Y, y pues llegamos a la capilla, que era una de nuestras metas, ¿verdad? Llegar a ese altar donde a mí siempre me fue como un imán desde que yo vi que estaba en español: dame siempre de esa agua que ustedes han visto, ¿verdad? Y está ahí la Virgencita exudando aceite todo el tiempo, a veces más, a veces menos. Ustedes vieron en el video que pues nos acercamos a tocar. O sea, fue un privilegio. Sor Estela nos daba todo lo mejor, y estar cerca de la imagen de la Virgen nos dejaba orar, tocar el vidrio. Muchos llevaban fotos. eh, y hubo eh, era la Virgen, estaba ahí, ¿verdad? La Virgen definitivamente nos daba la bienvenida. Yo cuando tomé el video sentí que empezó a exudar más aceite en un momento. Y pues eso es.
algo inexplicable, ¿verdad? Pero que ella quiere llamarnos la atención de tantas maneras para que recemos, para que nos convirtamos, para que nos sanemos. Y después, pues nos fuimos a conocer la montaña. Em, Eso está como a unos 5 kilómetros, tal vez, no me acuerdo, o 10 kilómetros del santuario, más o menos. Y eh, está metido entre la montaña, metido. Y era, pues es verano, había mucha humedad y mucha lluvia. Llegamos y Sor nos dijo que nos teníamos, bueno, los que quisiéramos, dar el baño del agua bendita y tienen como duchas dividido de hombres y mujeres y pues nos dijo no lleven toallas, solo así. Y yo como ya había ido a Lourdes, me imaginé que era parecido, ¿verdad? Y pues fue lo primero que hicimos, había muchísimo calor, era impresionante, yo nunca había sentido esa humedad. Yo vivo en Guatemala y es un país, eh, pues le dicen el país de la eterna primavera porque aquí nunca hace frío extremo ni calor extremo, pero y hay trópico, pero la humedad que había ahí era impresionante. Pues entonces fuimos a las duchas, por ejemplo, después de recorrer un poco el santuario de la montaña y donde han pasado tantas cosas, está el Vía Crucis, que después les voy a contar un poquitito, pero la experiencia de ir a las duchas, pues era con cortinas, entonces ahí eh, nos quitábamos la ropa y la poníamos ahí en la poquita y así todo Ducha, bien así sí, ducha con agua de milagrosa, agua de con mayo, el agua sí, sí. milagrosa porque ya Sí. tienen, bueno, todo súper lindo con chorros y tuberías especiales del agua donde brota el manantial, ¿verdad? Y pues fríísima, fríísima como agua de montaña y bellísimo porque hay una oración enfrente en la ducha, ¿verdad? Donde le pedimos al Señor, a la Virgen que nos limpie mientras nos vamos eh, mojando, llenando de esa frescura, de esa agua milagrosa, pidiéndole a la Virgen que nos sane, que nos consagramos, todo lo que bruta en el corazón en ese momento, pensar que ella dio esa agua para la sanación y liberación, ¿verdad? Y que se ha vuelto leche materna en muchas ocasiones. Pues era el momento de salir de la ducha y no teníamos toalla. Entonces, bueno, pero fue algo impresionante porque no necesitamos toalla, el agua se absorbe, nos vestimos y cuando salimos de las duchas pues ya estábamos secas y pues yo entendí que el agua se absorbe a nuestro cuerpo para Es quedarse en verdad. nosotros y, y nos limpia y es precioso. Lo de los baños es algo maravilloso. Mi amiga Ani creo que lo hizo como 6 veces porque ella estaba fascinada con eso. Y bueno, y después participar en las misas, en las charlas de los sacerdotes, en los testimonios que daban los sacerdotes. Era un programa extenso, era muy bien organizado, las comidas, em, eh, y todo, pero extenso, pero lindo, pero uno quería estar ahí, ¿verdad? Por ejemplo, hubo una misa que fue hasta las 11 de la noche y nosotros no estamos acostumbrados tal vez a eso, pero era parte del programa y habían como, no sé cuántos sacerdotes, como unos 50, no sé, ahorita no me acuerdo, pero de todos lados, más creo que de Asia, ¿verdad? Pero habían de Estados Unidos, el padre de California, de América Latina no habían, pero yo me di cuenta que pues la Virgen, así como se ha aparecido en México para estar pendiente de sus hijitos de América, como se ha aparecido en Fátima para estar pendiente de sus hijitos de España, de Portugal y de por esa área y en Lourdes, etcétera, pues cómo no iba a estar pendiente de sus hijitos de Asia a través de Nayo. Y pues para el Vía Crucis fue una experiencia maravillosa porque ver a los sacerdotes cargando la cruz con la corona de espinas
fue algo muy fuerte, porque ellos son nuestros Jesús, a quien debemos mucho respeto y admiración y orar mucho por ellos. em, y era bien impresionante verlos y eran muchísimos peregrinos porque también llegaron de Seúl y de otros lados de Corea. Y ese día estaba pronosticada la lluvia, como los otros días que había estado lloviendo muchísimo. Y era el momento del Vía Crucis, nos íbamos a mojar, pero era parte de la peregrinación. Y para nuestra sorpresa, pues el milagro fue que no llovió, hizo un sol radiante impresionante y pudimos ver el milagro del sol, Sí, de sí. hecho, que lo vemos en el video. Y pues todo recurrió con un día de verano espectacular. Después nos enteramos que sí estaba pronosticado sí o sí lluvia y mamá Julia había ofrecido muchos sufrimientos que había tenido en esos días por ese día para que no lloviera y por los peregrinos. Y después pues tuvimos la oportunidad de ver bueno, subir el Vía Crucis es algo impresionante porque ahí están marcadas los lugares donde en el año, creo que 2009, Sor, que fue que se derramó la sangre en el Vía Crucis cuando Mamá Julia iba haciéndolo con otros que ayudan en el santuario y donde Mamá Julia muere, ¿verdad? En una estación y ustedes han visto los videos. Entonces ahí tienen marcado donde se encontró sangre en las piedras, Sí, sí, que sí. son cientos, cientos. Entonces, como está marcado con unos círculos de metal, es bien impactante ver tantas marcas. Y brota oración, mi amiga Ani lo hizo descalza, que yo admiré mucho eso. Otros peregrinos parecían de Corea que iban cargando a un señor enfermo, cargándolo con sus brazos, o el nieto, no sé, lo llevaban en la espalda, en todo el Vía Crucis. Y la fe y la devoción de los coreanos, porque es una reverencia y se hincaban. em, Mucho han entendido lo de las cinco espiritualidades en la parte de los sacrificios, ¿verdad? Y admirables también a las hermanitas del santuario, como su rostro emana que sí viven las cinco espiritualidades. Ese es un testimonio que nos trajimos, creo que todos los porque al final lo compartimos en el bus de regreso, el rostro de las hermanas que lo organizaron y que viven ahí, que conocen todo, es ya un testimonio. Eso es ya eh, para dar ya que la iglesia lo autorice, digamos, es que los frutos, ¿verdad? Y bueno, después del encuentro con Mamá Julia, que ella usa oxígeno y pues por una gracia sobrenatural, obviamente, ella pudo estar con nosotros. Pensamos que no iba a poder porque está muy enferma y sufre muchísimo. Y pues una de las cosas que a mí me impactó fue que yo estaba sentada en la orilla eh, en medio, digamos, en el salón y cuando ella entró sostenida por unos sacerdotes, emanaba olor a rosas, pero así era una cosa impresionante. Y yo me recordaba al Padre Pío en ese momento porque así cuentan que era, ¿verdad? Que él emanaba ese aroma a rosas, pues, a flores y sus estigmas, un olor especial. Y es el olor de la santidad, ¿verdad? Entonces, Mamá Julia nos dio una charla que se miraba tan radiante, tan fuerte, que nos transmitía eso, que no hay que darse por vencido y, y nos habló pues de un poco de su testimonio y de lo que pide la Virgen. Fue largo, nos habló 2 noches y pues en una de las noches, que terminamos como a la medianoche. Ella todavía tenía la energía para saludarnos uno por uno. Era ya el último día para despedirnos también. Y tuvimos la dicha de estar
cerquita de ella. Nosotros entendíamos que no podíamos abrazarla porque ella está delicada de sus pulmones, o sea, no puedes apretarla, pero pues fue precioso porque, bueno, a mí me tocó pasar y la saludé y verle los ojos y tan dulces y ella con una sonrisa siempre aguantándose lo que deberá de vivir por dentro, porque no solo vive una cruz física, sino espiritual, porque ella sufre por los pecados de todos, de los hombres y de la humanidad. Y pues yo solo me nació decirle gracias, gracias, gracias por todo lo que haces por mí, por las almas. Y me dio un abrazo y bueno, ya había terminado y Sor Estela me dice, ya pasaste. Y yo ya, no, ven de regreso. Yo le quiero decir quién eres. Y yo, ay, qué pena porque había más haciendo cola, ¿verdad? Pero Sor Estela de verdad es un ángel del cielo. Ustedes no se imaginan lo que hace desvive por todos nosotros, por los peregrinos, de verdad es un ángel. Y bueno, me regresa y le dice en coreano algo que después me dijo que le había dicho que yo era de Guatemala y yo creo que le dijo que yo le había ido a hablar a unos seminaristas una vez de Nayo y en el programa María Reina del canal arquidiocesano he hablado de Nayo. Entonces, mamá Julia me vio con tanto agradecimiento y como que ella, yo sé que ha orado por mí porque mi sueño era ir. En la pandemia yo le pedí a favor a Sor Estela que orara por mí, pero fue como que ya nos conocíamos, no sé, una sensación de maternal impresionante. Su abrazo me tocó cuando me vio me tocó el corazón, así con su mano, me hizo así en el pecho. Sí, sí, sí. No sé por qué le nació eso. Yo estaba feliz, tengo mucha paz. Haber ido ahí fue renovación para mí y fue un gozo enorme y una gracia. Y pues me dio un regalo, tenía puesta una pulsera, me agarró de la mano, así como en escondidas, como una cosa preciosa, y me pasó la pulsera que ella tenía, que es esta, me la pasó a mi mano así, y pues es la pulsera de una santa. Para mí esta pulsera vale millones, y desde siempre yo rezo por ella, pero ahora comprendí más. Y ahora, solo para terminar, lo que yo me traigo espiritualmente en Ayu. Para Dios no hay nada imposible. Yo me fui allá de verdad, con millas. El boleto me costó baratísimo. Fue un milagro, pero el Señor me lo regaló. Pero entonces yo comprendí que tenemos a una santa que vive en Nayu, con unas servidoras que emanan santidad, que son las monjas, el padre Suge, su director espiritual, y no tenemos ni idea lo que ellas han sufrido y con humildad siguen llevando porque se han reconocido en Nayu a pesar de los desiertos. Que conversé con unos sacerdotes y ellos están convencidos. Habían proyectos de venir allí a Nayu y yo creo que a veces por el idioma y por las costumbres no nos llega a nuestros países la verdadera, a veces, la verdadera traducción, podría decir, porque se puede confundir con una palabra. Por ejemplo, ahorita escuché en el rosario que en un misterio, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, patearon la puerta, ¿verdad? A veces se puede decir de otra manera, pero esa es la traducción que nos llega a nosotros. Entonces, así como el Padre Pío fue famoso en su época, que hasta llegó a verlo Juan Pablo II cuando era seminarista, bueno, muchos otros personajes históricos, y llegaban a querer solo tocarlo, ¿verdad? Porque era un santo y oraba y había milagros, tenía el don de bilocación. Así la comparo yo a Mamá Julia en nuestro
nuestra santa de estos tiempos. Y tenemos que orar mucho por ella, porque ella sufre por nosotros, y lo hace de verdad. Ella se ha muerto 9 veces, ¿verdad, Sor Estela? En todos sus Ah, sí, sí, sí. ataques, éxtasis, etcétera. Y ella le pide al Señor volver para seguir sufriendo porque ella debe tener visiones que ni nos imaginamos de lo que pasa en el mundo. Y pues orar por ellas, por el santuario, por Sor Estela, por su misión, porque hay más vocaciones sacerdotales y religiosas, porque sea reconocida, así como Benedicto XVI lo defendía. Y algo que también me impactó y que me traje guardado en mi corazón, porque una de las cosas que me impactaban como ustedes es por qué tanta sangre, por qué tanto milagro eucarístico, hostias que han saltado el altar con un corazón con espinas, hostias que se quemaron en un incendio y se quisieron consumir una y 70 personas no la terminaron de consumir. Milagros así, ¿por qué tanta sangre en el Vía Crucis, en Mamá Julia? Y entendí, porque me lo dijo un padre de Estados Unidos que hace misas en latín, o sea, un padre santo, me dijo, todas estas demostraciones de santidad son todas las misas, todas las gracias que en las misas nadie quiere y se derrama la sangre a la tierra, porque todo el mundo cuando se celebran misas está el sacrificio del altar renovándose cada hora, cada día en todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de pasar a Japón, fui a la Catedral de Japón, fui a Kita, fui a otras iglesias de Corea, de Seúl, eh, y es nuestro mismo rito, nuestro mismo Padre Nuestro, nuestro mismo credo, es hermosísima nuestra iglesia. Entonces hay misas en todo el mundo, pero vamos a veces sin confesarnos, en pecado mortal, gente que va a robarse las hostias, toda esa sangre que derrama el Señor en las misas y nadie las quiere ha caído en nadie. Y en los milagros eucarísticos o en las lágrimas de la sangre de las imágenes benditas, etcétera. Así que yo eh, vengo renovada, comprometida. Mamá Julia dijo que voy a regresar, así que oro por eso. Le pido a la Virgen y con Sor Estela estoy rezando para poder hacer una peregrinación el otro año. em, y pues me encomiendo a sus oraciones para poder ser mejor, para cumplir las 5 espiritualidades que a veces no las comprendemos, pero es el mismo mensaje en todo el mundo, es lo mismo que la Virgen nos pide en Fátima, en Lourdes, en Medjugorje, no es nada nuevo, es orar con el corazón, es ser humildes al decir que es mi culpa, no echarle la culpa a los demás, es utilizar los sacramentales que tantos nos ha dado. Y otra cosa que nos reconocimos con Ani, ¿por qué tantos sacramentales en Nayu? De las imágenes, yo me traje mi virgencita bendita que ha exudado aceite, tal vez en algunas de las que están aquí han exudado aceite, ¿por qué escarchas? ¿Por qué las imágenes del Señor de la Misericordia en gloria? Las telas que queríamos todos en la pandemia, todo eso que nos han dado Máscara. ellas desde mayo. ¿Por qué hay tantas canciones y eso? Porque a veces, porque la Virgen, bueno, porque Mamá Julia le pidió a la Virgen que para poder eh, llevar las gracias de Nayo al mundo, en esos objetos religiosos vayan las gracias. Yo tengo mi rosario, mi pulsera, me traje este pañuelo para rezar y todo huele a rosas, porque cuando lo tienen, Mamá Julia los toca y ora por todo ello. Esto Mamá Julia lo ha tocado y lo ha orado y le ha pedido a la Sí. Virgen que las gracias se vengan en esto a nuestros países, porque es tan lejos y el idioma es tan difícil que entonces la Virgen ha permitido y el Señor que los objetos benditos traigan las gracias y nos convirtamos también a través de eso. Muchísimas gracias. Perdón que me extendí tanto, pero
A mí sí me ponen a hablar de la Virgen y de todas estas maravillas. Si alguien quiere ir, pídanselo con el corazón, sigan pidiéndoselo al Señor, los puede sorprender. Yo organizo peregrinaciones y yo he llevado mucha gente que no tiene ni un centavo para viajar y han ido a Tierra Ujú. Santa, Medjugorje. El Señor los puede sorprender como menos se lo esperan. Y están en mis oraciones y gracias, mamá, gracias, Sor Estela, por todo Ay, lo que has hecho por Dios todos bendiga. nosotros. Te queremos muchísimo, te admiramos, eres mi hermanita. Fue una emoción conocerte en persona y me vine pues triste. Yo creo que tú no te querías despedir, yo me di cuenta porque era la medianoche, nos teníamos que ir al hotel y ella hacía como que hacía. Y, bueno, Mm. aparte nos regalaron una bolsa con 33 botellitas de agua bendita y muchas estampitas, un montón de material nos regalaron a todos, una bolsa enorme. Y todos los días daban agua bendita del manantial para tomar en botellas grandes. A la hora que quisiéramos, podíamos ir a agarrar. Y, mm, y pues eso, que ella se desvivía por todos. Que Dios los bendiga y las quiero mucho. Y un abrazote, Sor Estela, a mamá Julia, dile que la quiero mucho también. Gracias.